Concejal del Frente para la Victoria, el compañero Hernán Lecher. Y ya como lo veníamos anunciando, está con nosotros, politólogo, periodista, pero por sobre todas las cosas militante de muchos años, el compañero Edgardo Moca. ¡Vamos! ¡Más fuerte que no se escucha! Entonces ya tenemos todo dispuesto para poner en marcha esta plaza número 45 con un montón de cosas. Hernán seguramente les va a contar un plenario muy pero muy importante que se llevó a cabo en la mañana de hoy en el Club Central Argentino. ¿Participaron? Sí. Yo no. No, así que después quiero que me cuenten cómo fue, pero ya me han contado que fue extraordinario. Y como lo veníamos diciendo y lo hablábamos el sábado pasado, San Martín tiene 3.600 manzanas con 500 que salgamos, agarramos 7 manzanas cada una y la victoria es nuestra, compañero. ¡Vamos, San Martín! Bueno, ahora sí, con el aplauso de ustedes, la palabra del concejal y futuro intendente de San Martín, Hernán Lecher. Bueno, buenas tardes a todos. Muchos ya me escucharon hoy a la mañana, así que desde la mañana ahora no se me ocurrieron más cosas, Así que lo vamos a dejar hablar a Moca. No, una cuestión. Primero, traerles el saludo de Lauro. Está reunido con los compañeros de su organización. Ustedes vieron, los que estuvieron a la mañana saben, porque se fue medio a las corridas. Quería estar naturalmente en el plenario. De hecho, estaba llegando tarde a la otra actividad, pero bueno, quería acompañarnos, dio la apertura. Y después estuvimos contándole un poco cómo había sido. La verdad que creo que para todos fue una gran sorpresa el día de hoy, la mañana de hoy, el plenario. Para aquellos que no estuvieron, quédense tranquilos que no es el último plenario. Pero fue un plenario hermoso y decíamos, lo citaba a Jonás, que por ahí está medio quemado todavía, del laburo de los últimos días, porque el plenario de hoy tuvo su corazón en esta plaza, en las organizaciones que convocan, pero también en todos los compañeros y vecinos que participan de esta plaza religiosamente hace 45 fines de semana. Y decía esto porque también el gran desafío que tenemos nosotros remitía, ¿se acuerdan? En esas primeras plazas, cuando con mucha angustia todos decíamos y debatíamos si había que hacer autocrítica, qué era la autocrítica y todas esas cosas. Y decíamos, y bueno, vamos a volver, pero nunca nos fuimos, y era un poco de plaza catárquica y un poco de plaza de contención. Y de esa plaza hasta hoy hemos crecido muchísimo, no solo en cantidad, diría que eso ha sido importante, pero sobre todo hemos crecido como un espacio político bien frondoso, bien interesante. No creo que haya, no en San Martín, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, un espacio político con tantos compañeros convencidos de que es necesario transformar, en nuestro caso San Martín, para que el proyecto nacional efectivamente, y a pesar de la decisión de Macri de avanzar contra los intereses populares, sin embargo, siga estando acá más que vivito y con muchos convencidos de impulsarlo y llevarlo adelante. Un Macri que ya no tenemos duda. La postal del último tiempo ha sido muy clara. Cuando los docentes, resistían
el tipo iba y aumentaba la tasa de interés 2%, ¿no? O cuando se hizo el paro nacional, ese paro gestado al calor del reclamo de los laburantes y a pesar de los dirigentes o de algunos de los dirigentes, bueno, el tipo se fue a reunirse con empresarios, una especie de encuentro mini Davos y esa cosa que les gusta bautizarlo ellos. Claro, en el lugar donde se siente cómodo, en el lugar donde estaba con sus pares y con sus amigos. Y nosotros estábamos donde teníamos que estar, ¿no? Naturalmente en la calle. Entonces, pero también, y quería decir esto y agregar esto, para ser muy sencillo y dejarle la palabra a Edgardo, también por ahí hay algunos que se visten de kirchnerista, pero después vamos viendo. Esta semana pasó una cosa muy sintomática en este aspecto. El día jueves había sesión en el Congreso, ustedes saben. El Frente para la Victoria llamó a las sesiones a las 9:30 de la mañana, una sesión que tenía el objetivo de tratar la convocatoria a la paritaria nacional que se niega el gobierno recurrentemente a llamar, a pesar de que tiene la ley escrita que dice que tiene que llamar. Bueno, hace oídos sordos y la intención era la convocatoria justamente de los legisladores a discutir esta cuestión. Bueno, no faltaron los macristas. Les cuento porque quizás no se enteraron. Los masistas también habían llamado una convocatoria que era también a las 9 o a las 10 por ahí. Suspendieron esa convocatoria y se acoplaron a la convocatoria de Cambiemos. Creo que eso no nos sorprende mucho a esta altura. Ahora, quizás todavía, yo creo que no, pero quizás todavía a alguno les sorprende que varios de los que se dicen peronistas, que varios de los que se dicen que todavía son parte del Frente para la Victoria, cuando se hizo esa convocatoria para esta cuestión, directamente tampoco participaron. Y fueron finalmente cuasi masistas o cuasi Cambiemos, finalmente a la convocatoria de Cambiemos, que lógico, no tenía incluido este punto en el orden del día porque no quieren discutir la problemática de los trabajadores. Por eso, de nuevo, yo lo que vi hoy a la mañana, lo que vemos en cada una de estas plazas, lo que vemos nuevamente aquí, es convicción de un montón de compañeros que no especulamos con Cambiemos, que te ofrece con la chequera lo que sea, y que no especulamos tampoco con los que andan por ahí diciendo, detrás del discurso de la gobernabilidad, acordando espuriamente intereses en contra de nuestro pueblo. Ninguno de los que estamos acá quiere recorrer ese camino. Y yo sé que no estoy diciendo nada nuevo, sin embargo, hoy, después del maravilloso encuentro que tuvimos a la mañana, en esta plaza, porque además hicimos el plenario y no suspendimos la plaza, al contrario, decidimos sostener la plaza porque es nuestra iniciativa principal, reafirma para todos los que estamos acá que efectivamente nosotros vinimos a bancar a Cristina, que no tenemos dudas, que queremos que sea nuestra candidata en la provincia de Buenos Aires, que queremos convertir esto en una gran victoria en las urnas para volver nuestro país a la senda del proyecto nacional. Muchas gracias. Excelente, clarito como siempre, Hernán. Y qué lindo, ¿no? Y qué importante que tengamos esa capacidad de poder armar esos plenarios, y prometo que en el próximo plenario voy a ser el primero en llegar y el último en irse. Es muy importante, y lo veníamos diciendo, y lo dice Hernán siempre, lo dice Lauro también, es muy importante estas plazas. Desde acá, desde estas plazas, hemos motorizado un montón de cosas, desde estas plazas, junto a la militancia, junto a Unidos y Organizados, junto a los compañeros de la Cámpora. ¿Se acuerdan? Por allá, hace tiempo, parece que hiciera Añares, cuando allá en aquella esquina se juntaban firmas por lo del tarifazo, por lo del gas, y esto que a veces nos planteábamos si estaba bien lo que estábamos haciendo. Bueno, el tiempo nos dio la razón y nos dimos cuenta que siempre que nos plantemos frente al neoliberalismo, siempre va a estar bien. Hagamos lo que hagamos, y con la fuerza que sale desde la militancia, vamos a seguir consiguiendo logros, compañeros.
verdad, acá la compañera, después cuando abramos el micrófono vamos a charlar de eso, ¿sí? No quiero dejar pasar el próximo viernes, para que vayan agendando, próximo viernes a las 4 de la tarde vamos a estar en la UNSAM, en la Universidad de San Martín, donde viene como invitado a presentar su libro El gato silvestre. Es en la sede de Mateu y Ayacucho, aquí nomás. Sí, a las 4 de la tarde están todos invitados. El próximo viernes, esto es a las 4 de la tarde. El próximo sábado, sábado 29, aquí en la Plaza del Pueblo, el compañero Hernán Brienza. Bueno, ahora sí, yo ya no tengo mucho más para decir, pero él sí tiene, y de todo, un gran analista, un gran politólogo, periodista también, escritor, un gran pensador y, como les decía al comienzo, un militante de muchos años. Con ustedes, el compañero Edgardo Moca. Gracias. Bueno, hace un tiempito estuve con ustedes, no sé si se acuerdan. Y quiero empezar diciendo que estoy muy agradecido a mi entrañable amigo el Choco Corona y a Hernán Lecher, que es un intelectual de esos que están abriendo paso a una nueva mirada sobre la Argentina, esta invitación. Pero quería un agradecimiento un poco, si ustedes me permiten, un agradecimiento un poco más amplio. Yo quiero agradecerle a todas las plazas del país, porque desde diciembre de 2015 casi no hago otra cosa, aparte de intentar ganarme la vida como puedo, que recorrer a invitación de distintos grupos, de distintas estructuras, de ninguna estructura, de gente que lo hace de modo a veces sin ningún tipo de recursos y de resortes organizativos, de recorrer, digo, todo el país y de encontrarme con estas plazas que son, para mí, desde ya les digo, para mí en mi biografía política son la experiencia más importante de las que he formado parte. Ustedes me han dado el derecho, la legitimidad de formar parte de esto que no está previsto por ningún libro, por ningún manual, por ninguna teoría, que es la experiencia de un pueblo que acaba de ser derrotado electoralmente, que no es que sale a las calles a festejar porque está contento porque ganó una elección, sino que en medio de la tristeza, en medio de del desánimo, en medio de la humillación, de la amargura, de aquello a lo que nos quieren llevar para quebrarnos, en medio de ese clima sale. Y yo he estado por todo el país y, qué sé yo, la gente de Santa Rosa me ha dicho: Edgardo, acá en esta plaza no se juntó nunca tanta gente. He estado en Rosario invitado junto, y es un orgullo también, junto con el ex jefe de los diputados nuestros, con el Chivo Rossi, y he visto multitudes que también la gente decía: acá en esta plaza nunca hemos visto tanta gente junta. Y yo escuchaba en esa época el reproche o un poco el ninguneo de la gente que decía: vos le hacés caso a esas cosas, a las plazas. ¿Por qué le haces caso a las plazas? Si las plazas son una minoría de la sociedad. Las plazas son la gente más entusiasmada, la gente más indignada, pero la política se va a resolver en el Senado, en diputados, en los congresos de los partidos. No hay que perder tiempo en eso. Y yo le decía, lo he dicho, supongo que lo habré dicho aquella vez que estuve acá también en una de esas 45 plazas que ustedes han organizado, que yo les recomendaba siempre a los escépticos de las plazas que tengan cuidado con las plazas, porque en una plaza nació la patria. Un 25 de mayo fue en una plaza que nació la patria. Un 17 de octubre en 1945 en una plaza se abrió un periodo absolutamente distinto.
si yo tengo que decir qué se abrió en ese 17 de octubre, y esto no es que siempre lo he creído, pero hoy lo sé de todas las formas que uno puede saber algo, lo sé con la experiencia, lo sé con el amor, lo sé con el afecto, que en esa plaza del 17 de octubre, una plaza como esta, por supuesto con una infinidad de personas, pero con el mismo espíritu, y eso me parece que es lo que nos une, nacía la diferencia argentina, nacía lo que le da sentido a la pelea en la que estamos hoy, porque Argentina quieren convertirla en un país de salarios bajos, en un país donde la gente agache la cabeza, en un país donde los ricos sean mirados desde abajo, en un país donde el pueblo no tenga derechos y donde la disposición a resolver esté siempre en manos de los de arriba. Eso pudieron hacerlo en un montón de países, pero en la Argentina no pudieron hacerlo. Y eso se debe a esa plaza. Y hay otras plazas trágicas como la de junio de 1955, donde la barbarie que se dijo a sí misma civilización en este país, mató indiscriminadamente gente que caminaba pacíficamente. Y hubo plazas históricas también, como la de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que caminaban en círculo porque los milicos le dijeron: ustedes no se pueden quedar paradas. Y de ahí nacieron las marchas de las plazas de Mayo. Y está la plaza del 19 y 20 de diciembre de 2001. Estoy señalando nada más que algunas. Cada uno de ustedes debe tener muchas experiencias que han sido constitutivas de lo que uno es. Y las plazas del 19 y 20 de diciembre de 2001 también fueron las plazas de la rebelión. Una rebelión donde no había quien representara a esa rebelión. Estas plazas, las que nacieron en diciembre de 2015 y que siguen sin parar en San Martín y en muchísimos otros puntos del país, trabajando y uniendo a los argentinos, no tienen ningún problema de representación. No tienen ningún problema de representación. Acá no dudamos quiénes nos representan. Acá no dudamos qué proyecto es el nuestro. Acá no dudamos quién es la líder que conduce y que dirige este proceso político. Pero también quiero decir, yo no sé si fue en marzo, por ahí el Choco se acuerda, si fue en marzo, en abril, por ahí que yo vine a hablar con ustedes, y ha pasado justamente más o menos, días más, días menos, un año. Y yo quiero hacer un ejercicio que a veces es un poco difícil porque la vida siempre todos los días tenemos que resolver problemas, y a veces nos cuesta mucho sentarnos a pensar dónde estamos en relación a cómo estábamos antes. En aquel febrero, marzo, abril, no recuerdo bien la fecha, de aquella plaza de San Martín, nosotros estábamos en el país que quería consagrar el fin definitivo de un ciclo. El país que quería ser normalizado para gusto y placer de los poderosos del país y de los poderosos del mundo. Era un país donde el presidente decía: vamos a Davos, y ahí estaba Urtubey detrás de... No, primero en la fila se ponía siempre, porque es un hombre habilidoso para ponerse primero en la fila, estaba Massa. Y detrás de Massa estaba Urtubey. Y entre ellos se daban manija y decían: nosotros somos la nueva Argentina, desapareció el populismo autoritario, y ahora nosotros vamos... Y vinieron otros a decir: vamos a renovar el peronismo. El peronismo de los Kirchner se terminó, ahora hay que renovarlo al peronismo. Perdieron la memoria, les agarró un ataque de amnesia impresionante, porque en el año 2001 y 2002, desde diciembre de 2001 hasta que asumió Kirchner en mayo de 2003, el peronismo agonizaba una historia gloriosa de luchas, agonizaba la herencia de las tres banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, después de haber sido bastardeadas por el menemismo, después de haber sido cómplice de la reestructuración neoliberal de este país. Cuando la gente se concentraba en aquellas plazas de diciembre de 2001, no decía que se vaya de la Rúa, que se vaya el Frepaso, que se vayan los radicales, decía que se vayan todos, y en ese todos también estaban aquellos que supuestamente formaban parte de una historia de defensa del movimiento obrero, de defensa de lo nacional, y claudicaron, se entregaron,
entregaron al país, entregaron las riquezas, entregaron las empresas que eran estatales a la gula, a la codicia de los grandes dueños del mundo. No solo no pueden renovar el peronismo de Cristina y Néstor, sino que tienen que reconocer que el peronismo, si no hubiera sido por Néstor y Cristina, hubiera agonizado, se hubiera descompuesto y hubiera perdido su potencia, su energía, su espíritu de cambio. Y Massa y Urtubey daban el mensaje, detrás de Macri, lógico, el patrón va primero, daban el mensaje de que el peronismo tenía que ser un peronismo educado, un peronismo moderado, un peronismo dialoguista. Una cosa rara, increíble, un pedido imposible para un movimiento que nació poniendo las patas en la fuente, un pedido imposible para un movimiento político que tuvo una líder, una mujer, a la cual la Argentina, no solo las argentinas, sino también los argentinos le debemos, entre otras cosas, la incorporación de la mujer a la política a través del voto. Y esa mujer no entendía nada de buenos modales, no entendía nada de moderación, no entendía nada de ocultar lo que pensaba para quedar bien ante los poderosos. Le decía a la oligarquía argentina todo lo que muchos millones de argentinos y argentinas le querían decir, pero no tenían el poder que ella tuvo gracias al proceso revolucionario que encabezó Perón. Entonces, pedirle al peronismo esa buena educación y esos buenos modales es una empresa fallida. Y se está demostrando, porque entre aquel marzo, vamos a decir que fue en marzo, porque como no me acuerdo voy a estar todo el día diciendo que no me acuerdo. Desde aquel marzo de 2016 pasaron cosas, porque de esa época donde lo que parecía era que todo se había terminado y que había que esperar que el país se normalizara. Que el país se normalizara quiere decir que los salarios bajaran. Que el país se normalizara quería decir que el empleo bajara para poder justamente extorsionar a los trabajadores con la amenaza del desempleo y poder reducir su salario. Porque la Argentina es un país caro. Argentina tienen razón los neoliberales. Argentina tiene un valor del trabajo, un valor de la fuerza de trabajo cara. ¿Y por qué es caro el valor de la fuerza de trabajo? Por la capacidad de lucha, de resistencia, de organización y de representación política de la clase obrera y de los sectores populares. Y nuestro desafío es que siga siendo caro, porque la Argentina barata para regalársela a los gringos necesita salarios por debajo de la línea de pobreza, como se lo propone María Eugenia Vidal a los trabajadores docentes. Esa forma de normalizar el país no la vamos a aceptar. Y está fracasando, ¿por qué? ¿Por qué fracasa? Porque hay una, como diría la chacarera, hay una que es la más difícil de las normalizaciones. La más difícil de las normalizaciones es normalizar la política. Y normalizar la política quiere decir que haya un partido, el de Macri, que sea neoliberal, que se la banca como tal. Y algún otro partido, llamémoslo como queramos. Algunos soñaban con que fuera el peronismo, otros dicen que puede ser el Frente Renovador, no importa, eso es anecdótico. Otro partido, cualquiera sea su nombre y cualquiera sea su líder, que esté en la política para asegurar que si pierde el auto de competición, está el muleto para hacer lo mismo, con otro ropaje, con otro discurso, con otras caras y con otras muecas, pero hacer lo mismo. En la Argentina, a partir de Néstor y de Cristina, se sabe que nunca más se vuelve a esa normalidad política, que fue la que permitió que ganara el Partido Justicialista con Menem y después ganara el radicalismo con el Frepaso con De la Rúa, y esa sucesión no se notara en ningún cambio, por lo menos en ningún cambio positivo, y que todos defendieran eso que no está escrito en ninguna ley, no está escrito en ninguna constitución, pero a la cual gran parte del sistema político le presta una obediencia ciega, que es ese pacto que dice con los de arriba, con los poderosos, con los grandes capitales, con el Grupo Clarín, con Techín, con la sociedad rural, no se puede meter la política. Ese pacto fue roto y nuestra
es la obligación nuestra, digo, de las plazas, nuestra de la militancia, nuestra de las organizaciones y de los que están afuera de las organizaciones. Nuestra misión es evitar que esa normalidad vuelva al país. Nosotros constituimos, como, usando las palabras de John William Cook, el nuevo hecho maldito. La herencia del hecho maldito del peronismo está acá. No hay ningún consejo superior, ni ningún bloque de senadores ni de diputados que le diga a las plazas, que le diga a los peronistas, pero también a las izquierdas que comparten, y a los sectores radicales de Moró, y a los sectores socialistas del gallego González y de Rivas. No hay ningún aparato que nos pueda obligar a negar la historia y a obedecer a los que solamente, según lo están mostrando, quieren el desastre del pueblo argentino. No es una frase esto del desastre. Yo tengo, no iba a decir la cantidad de años que tengo en la política, pero me doy cuenta que me deschavo. Sí, lo voy a decir. Tengo 48 años vinculado a la política. Nunca había visto que un gobierno diga, lo dijo de otra manera y seguramente lo dijo en inglés porque se lo decían a los gringos y lo habrán traducido al inglés. Les dijo, miren muchachos, de acá a octubre lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de ganar las elecciones. No nos pidan que hagamos lo que ustedes quieren hacer ahora, que lo hagamos ahora, porque ustedes no van a elecciones, pero ustedes necesitan que nosotros ganemos. Entonces, nosotros ahora le estamos diciendo a la gente que todo va a ir bien. En realidad, se lo decimos a ustedes, yo no entiendo si es estupidez o un cinismo radicalizado que les impide ver cualquier cosa. Le decimos a ustedes que después de octubre vamos a cumplir las asignaciones que la Argentina tiene pendiente, que es una manera de decir, vamos a ajustar, vamos a elevar las tarifas como quería Aranguren al principio y después tuvo que negociar, vamos a devaluar la moneda, vamos a abrirle paso a las multinacionales en las riquezas naturales de la Argentina, vamos a entregar el agua, el litio, el petróleo, el gas, pero todo eso dennos el margen de que esperemos a octubre. Nos están diciendo en la cara, de modo descarado, con un cinismo impresionante, vótennos y después lo vamos a cagar. Lo que antes se hacía era hacer eso, pero no avisando. Menem es el autor de la frase que dijo, si hubiera dicho lo que yo quería hacer no me iba a votar nadie. Los tipos estos se dan el gusto de querer que se los vote diciendo realmente, porque la verdad que hay que agradecerles la sinceridad. Ahora, yo creo que si uno compara este año que ha pasado desde nuestro último encuentro, yo creo que la tendencia, es cierto que la realidad es durísima, no voy a pintarla de color rosa porque todos lo sufrimos, el que es laburante en el salario que perdió, en las paritarias que no tiene, en las tarifas que no puede pagar, y el que es pequeño empresario en la pérdida del consumo, en la pérdida de la demanda, en la competencia terrible y perversa de una apertura indiscriminada. Le compramos 500.000 pelotas de fútbol a los chinos. Argentina comprando pelotas de fútbol. Es decir, estamos sufriendo todo eso, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo corcovea el potro nacional y popular cuando lo quieren llevar cuando quieren doblegarlo, cuando quieren domarlo. Porque hoy estamos asistiendo a algo muy raro. Los mismos tipos que decían, los mismos, puedo decir, intendentes, senadores, funcionarios del anterior gobierno que decían el kirchnerismo se terminó y hay que empezar a buscar, hay que renovar el peronismo, hoy hacen cola, sacan número. En el Instituto Patria hay un talonario que hacen así, yo tengo el 55, entro yo ahora, ¿no? Se ve que tan bien no le fue, porque en definitiva de eso estamos hablando. El plan de ellos es el hijo de un problema que tienen, de un triunfo nuestro del que desgraciadamente nosotros no tenemos todos los días conciencia. ¿Cuál fue nuestro triunfo histórico, el que nos va a llevar otra vez en términos
yo creo que más rápido de lo que pensamos a volver a conducir colectivamente en nombre de la nación y del pueblo a este país. La derrota que los tipos tuvieron consiste en esto. Los procesos de reestructuración neoliberal, como fue el de Menem, como fue el de Thatcher, como cualquiera que uno quiera pensar en la historia, de los chilenos, de los peruanos, siempre necesita detrás un periodo de penurias populares. Siempre hay un caos detrás del ajuste neoliberal. Hay que provocar el caos para que después el ajuste neoliberal sea la única salida. Ustedes se acuerdan de Menem. Me dejaron un país incendiado. El único remedio es entregarle todo a los norteamericanos, a los españoles, a los europeos. Bueno, fracasaron, porque el plan de ellos no era que Cristina, no Cristina, porque Cristina no perdió ninguna elección, no era que el Frente para la Victoria perdiera la elección del 2015. El plan A de ellos no era ese, el plan A de ellos era que el gobierno de Cristina terminara en un caos, que terminara en una desorganización, que la gente dijera cualquier cosa antes de volver a esto. Y entonces venía el ajuste y venían años y no décadas donde no se pudiera nombrar la historia del peronismo, la historia del kirchnerismo, la historia de las transformaciones en la Argentina. Fracasaron. Cristina Kirchner se fue con casi 1 millón de personas en la Plaza de Mayo. Cristina Kirchner volvió y en Comodoro Pi la acompañaron decenas de miles de personas. Dicen, por un lado, el kirchnerismo es hoy una cosa residual, que se reúne en algunas plazas, es una cosa residual. Por otro lado, dicen que la Plaza de Mayo del 24 de marzo eran los kirchneristas los que la provocaron, y el paro general lo provocaron los kirchneristas, y los piquetes lo provocan los kirchneristas, y las inversiones no vienen porque están los kirchneristas. Pónganse de acuerdo, ¿somos residuales o manejamos toda la vida del país? Y ahora es normal, tan residuales y tan aislados estamos, que se pasan todo el día hablando de nosotros. ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí?, diría Tita Merelo. Claro, si no servimos para nada, si el peronismo ya es otra vez de Duhalde y de Urtubey, ¿por qué tantas páginas de los grandes diarios? ¿Por qué tanta televisión acosando a la Cristina, inventando cosas, removiendo cosas que ya la justicia no es una manera de llamarla, el Poder Judicial ya trató en otros momentos? ¿Por qué? Si fuera como ellos dicen, que esto es un problema que nosotros estamos hablando del pasado, no tendría sentido. El problema es que nosotros somos el futuro, no el pasado. Y no hay ningún futuro para un país, para un pueblo, que no mire la historia. Ese es el problema que tienen ellos, que quieren ocultar quiénes son, porque en su árbol genealógico, en el árbol genealógico de los CEOs de Macri, de Aranguren, de los PT, no quiero nombrar porque me baja energía mala. Me baja energía mala nombrarlos a esos tipos. Detrás de esos tipos está la historia de lo peor. Está la historia de los golpes de Estado, está la idea de los desaparecidos, está la idea de la conculcación de las libertades públicas. Eso que no le vamos a permitir hacer nunca más, y los vamos a obligar ahora y siempre a librar la pelea en las condiciones de la democracia. Por eso hay que aprovechar para una vez más reivindicar y decirle a la llamada Corte Suprema de la Argentina que rápidamente ejecute la libertad de Milagro Sala, para que la podamos tener en las plazas, y si no la libera la Corte Suprema, la va a liberar el pueblo, la va a liberar el pueblo con los votos, la va a liberar el pueblo con la movilización, la va a liberar el pueblo con las plazas. No le vamos a permitir que nos lleven a la violencia insensata. No vamos a permitir que ningún pibe del pueblo, que ningún pibe trabajador y de las familias del pueblo entre en ninguna aventura. Hemos aprendido mucho, hemos aprendido de las madres, hemos aprendido de las abuelas, hemos aprendido de Néstor y de Cristina, a que la idea de venganza hay que correrla, la idea de la locura vengativa, de la justicia por mano propia, hay que correrla de nuestra agenda. Nuestra agenda pasa por la acumulación, nuestra agenda pasa por la movilización,
pasa por los votos, pasa por el triunfo en octubre y pasa por el raje lo más rápido que las instituciones lo permitan de esta gente. Lo más rápido que las instituciones lo permitan. No queremos ni un momento decir que los vamos a echar por fuera de las instituciones. Ellos son los que están vulnerando las instituciones. Y ahora, para ir cerrando la reflexión cierra con algo que está, yo creo que está en el alma, en el corazón de todos, pero bueno, Hernán lo tiró ahí de taquito y yo lo quiero tomar. Entramos ya en el proceso electoral de octubre. En el proceso electoral de octubre se juega una cosa principal, que es ganarle a Macri. Hay que ganarle a Macri. Hay que demostrarle que el pueblo está en contra de esto. Hay que darle legitimidad a los docentes que pelean por el salario. Hay que darle legitimidad a los jubilados que se rebelan contra la falsa reparación histórica o contra ese invento perverso que nos lleva a entregar lo recuperado del ANSES para dárselo a los ricos con la excusa de pagar algunas monedas, algunos jubilados que entraron en el acuerdo, cuando en realidad lo que hay que defender es que el Estado pague lo que tiene que pagar y lo que iba a ser pagado si no ganaban estos tipos en la Argentina. Por eso, para defender el laburo, para defender a la pequeña y mediana empresa, para defender la soberanía, para no sentirnos humillados, poniendo al país como cómplice del operativo de Estados Unidos contra Venezuela, contra Bolivia, contra Ecuador, para eso necesitamos ganarle contundentemente al macrismo. Y yo quiero decir que soy partidario, inequívoco, convencido y con voluntad de convencer a quien haya que convencer, incluida la interesada en el asunto, que Cristina Fernández de Kirchner tiene que ser candidata a senadora, primera candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires. Y me quiero detener en esto, ustedes me van a permitir dos o tres reflexiones sobre esto. Hay mucha gente honesta, mucha gente nuestra, mucha gente que nos puede enseñar muchas cosas y a las cuales admiramos, que con mucha razonabilidad dice, si va Cristina va a parecer que lo que nosotros queremos es hablar del pasado, que queremos hablar del pasado y no queremos hablar del presente. Otros, menos bien intencionados, algún miembro del triunvirato cegetista, dijo, no, mejor que Cristina no se presente para así el frente puede ser más amplio. Otros dicen, ¿y Cristina en el Senado qué va a hacer? Y así hay 4 o 5 argumentos. Los interesados pueden leerlo mañana porque lo publiqué, así que lo pueden leer esto en página. Yo quería decir sobre esto, que efectivamente yo creo que hay que formar una unidad, una nueva mayoría amplia y ganadora electoralmente. Y que para eso, no contra eso, necesitamos que Cristina sea candidata. Porque en esa unidad esa unidad, para ser percibida por el pueblo argentino como una unidad honesta para transformar el país y no como un rejunte de gente de cualquier tipo, para eso se necesitan mensajes y señales políticas claras. Está bien, vamos a discutir un programa. El programa va a decir no a los despidos, sí a las paritarias libres, sí a la independencia económica del país, no al apriete del Fondo Monetario Internacional. Pero eso, la historia no empezó ahora. La historia no empezó ahora. Anteayer hubo una sesión, que acá se mencionó, donde se quería promover la paritaria nacional, que seguramente si hacemos un programa decente vamos a tener que decir paritaria nacional para los docentes, que es lo que, además ni siquiera es una propuesta, es lo que dice la ley. Bueno, entonces, yo no soy de los que dicen vamos con los buenos. Hay que ir con todo el que quiera sumarse. Hay que sumar a todo lo que se quiera sumar. Ahora no quiero hacer nombre propio. No, a los que nombramos no tengo ninguna simpatía. Yo quiero hablar de conceptos, porque si me detengo en los nombres por ahí me pierdo. Me agarra rabia y me pierdo. Todos compartimos la rabia y la rabia es una sensación completamente legítima. Pero acá hay que pensar políticamente. Acá hay que pensar que de lo que estamos hablando es del futuro, de lo que estamos hablando, como dijo Cristina, es de una nueva mayoría, no de repetir
la escena que teníamos en el 2015, sino a mejorarla, a enriquecerla, a hacerla más generosa, más inclusiva, más plural, más popular. A eso tenemos que apuntar. No a ir para atrás, sino a ir para adelante. La candidatura de Cristina Kirchner no es una candidatura para el pasado, para defender el pasado. Es una candidatura para defender el futuro de millones de argentinos que se ven amenazados por este saqueo, por esta corrupción inmoral que está practicando el gobierno de Macri. Y la unidad, para ser amplia, decía Daer, sería mejor que Cristina no esté. Y entonces vamos a hacer una unidad amplia contra el proyecto neoliberal, sacando del juego al principal símbolo de lo que expresa en Argentina el proyecto, la lucha contra el proyecto neoliberal. Yo creo que tienen que quedarse tranquilos, que eso no lo vamos a hacer nunca. Cristina decidirá, ella será la que... Yo estoy seguro que por razones tácticas y estratégicas, y no por ninguna razón de orden personal, de vanidad o de cálculo mezquino, sino atendiendo los intereses del pueblo argentino, atendiendo la coyuntura, atendiendo la etapa que estamos viviendo, ella sabrá definir. Y mis palabras no tienen como sentido poner por adelantado una opinión crítica sobre lo que pueda decidir Cristina, pero yo estoy absolutamente convencido de que la decisión que el pueblo necesita, que el pueblo merece y que nos va a ayudar en el camino es su candidatura como senadora en la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que si queremos un frente realmente amplio, una nueva mayoría, donde entre gente que no nos gusta, vamos a predisponernos espiritualmente a aceptar a gente que durante mucho tiempo tuvimos muchos encontronazos. Algunos de ellos Cristina los ha recibido, insisto, están sacando el numerito para entrar a... Y Cristina no les habla desde el pasado, desde el rencor y desde el encono. Les habla desde mirar nuevamente, revisar la mirada sobre el país, que la revisen ellos y también revisarla nosotros, porque nosotros no podemos ser gente que crea que ya llegamos al punto máximo. Nosotros tenemos que aprender del pueblo, aprender de las plazas, aprender de cada uno. No tenemos ninguna, los dirigentes no tienen ninguna verdad revelada que transmitirlo. Estas demostraciones populares son las que construyen la verdad relativa, pero la verdad importante del pueblo argentino. Y después, algunos dicen, vamos a preservarla a Cristina para el 2019, porque el Senado le va a traer una tensión, y el Senado finalmente no resuelve, porque la relación de fuerzas favorece a los gobernadores conservadores. Bueno, la pelea está acá y es hoy. No hay 2019 sin 2017. No va, porque además, si los tipos dicen... El día siguiente de la elección devaluamos el dólar y vamos por una nueva transfugación de los recursos a favor de los poderosos y en contra de los pobres. ¿Cómo nosotros le vamos a regalar la legitimidad en el 2017? Nosotros tenemos que ganarles si es posible de modo aplastante, de modo que quede claro, de modo inequívoco la voluntad popular. Y ahí vamos a saber si las plazas eran minorías intensas y grupos de exaltados, o vamos a ver si eran, como todo lo está indicando, la expresión más activa, más entusiasta, más combativa, más apasionada de un sentimiento popular. No le demos bolilla a los que hacen política con las estadísticas, a los que se desayunan, almuerzan y cenan mirando encuestas, porque las encuestas se las doblega con la fuerza del pueblo. Si hay encuesta, si leen alguna encuesta que no van a encontrar, que le da mal a Cristina, no lo van a encontrar porque están cuidando un poquito también la imagen. Entonces no pueden mentir tan desembosadamente. Y hoy Cristina encabeza las operaciones que ellos mismos arman, las encuestas que manda a hacer Macri y Vidal en la provincia de Buenos Aires, dan primera todas a Cristina Fernández de Kirchner. Y si alguna quiere explicarnos otra cosa, tenés razón, va a salir tercera Cristina. No le demos 5 de bolilla. Lo que nosotros tenemos que mirarnos a los ojos y mirar a los ojos a los que todavía no están convencidos. Y mirarlos con los ojos con amor. Y esto es muy difícil. Quien les está hablando no es un ejemplo. No necesariamente estoy hablando desde un saber y desde una práctica que siempre es muy difícil. Porque tenemos muchos dolores.
porque sentimos que nos robaron la patria por el voto de un puñado de distraídos, de un puñado. Desde ya los votos de la oligarquía, los votos del barrio norte los tenemos descontados. Eso no nos van a votar nunca a nosotros. Pero hay vecinos, laburantes, gente que labura con nosotros, pequeños bolicheros, el kiosquero de la esquina, los que cerraron el boliche lo votaron, los que no saben cómo seguir con su pequeña o con su mediana empresa, esos lo votaron. Y esos tipos son parte de la mayoría popular. Ahí se juega el destino de la patria. Si nosotros vamos con soberbia a decirle verdades nuestras, sin escucharlos, sin prestarles oído a su comprensión del mundo que está atravesada por una presión enorme, por muchísimos millones de dólares que se invierten en hacerle la cabeza al pueblo argentino, al argentino y a los pueblos de todo el mundo. Vaya, ahora que hablo del mundo, un pequeño deseo fuera de discurso para el compañero Mélenchon mañana en Francia. No sé si va a entrar en la segunda vuelta, pero sé que por ahí va la cosa. Ahora tenemos un peronismo francés, así que hay que apoyarlo al compañero Mélenchon, y si no llega a la segunda vuelta hay que asegurar que llegue a la presidencia en la próxima. Yo siempre tengo una pequeña esperanza de que las encuestas una vez más fracasen. Pero entonces aprovecho esto de Mélenchon para decir que el mundo también está cambiando, que no es cierto que el neoliberalismo se está consolidando. ¿Por qué? Porque hasta el pueblo de Estados Unidos terminó con un voto que es verdaderamente, con un resultado verdaderamente preocupante, pero un voto movilizado por defender el trabajo, por defender lo nacional, por evitar ese discurso gastado, políticamente correcto, que hace la guerra hablando de la paz. Ustedes dirán, bueno, Trump hace la guerra hablando de la guerra, no es ninguna ventaja, pero que se desnuden las contradicciones, que se muestre la fragilidad, la crisis, la catástrofe que se avecina para el neoliberalismo a escala mundial, y que se muestre, y lo quiero decir en voz muy alta, que se muestre el coraje, la valentía del enorme, heroico pueblo bolivariano, conducido por Maduro y conducido desde otro lado por Chávez. Eso tenemos que hacer. Y hoy quiero decir que Mélenchon acaba de declarar que su gran referencia política universal es Evo Morales, y es la Argentina. Entonces eso hace un tiempo no era ni siquiera imaginable. Que en la Francia, que estaban los gaullistas por un lado a la derecha y del otro lado a las izquierdas, que no eran nunca ninguna izquierda de nada, se repartían la famosa alternancia. La palabra alternancia nació ahí, nació en Francia. Ganan unos, ganan otros, pero Francia es siempre lo mismo. Bueno, eso se está quebrando. Es posible, no muy probable, pero es posible que haya una segunda vuelta entre dos candidatos que uno desde la derecha y otro desde una visión popular plantean revisar la pertenencia de Francia a la Unión Europea. Y eso está muy bien, porque la Unión Europea se la quedaron los grandes grupos financieros. Si hay una Unión Europea en el futuro, no puede ser esta. Ojalá haya una Unión Europea, pero la Unión Europea de la dictadura financiera, la Unión Europea del imperialismo alemán gobernando junto con el norteamericano a través del Fondo Monetario Internacional, eso no lo queremos. Y yo creo que así como tenemos problemas en nuestro propio patio con lo de Brasil que está más enclenque todavía, si es posible, que lo de Macri, porque en Brasil a la gente le dicen todos los días que todo lo que pasa es por culpa de Dilma y Lula, y después le preguntan en las encuestas por quién vota, y la gente dice voto por Lula. Entonces, están en problemas, pero nosotros no tenemos que dejar de reconocer que nos corrieron atrás en los últimos 2 años con la votación argentina y con el golpe de Estado, hay que decirlo así, golpe de Estado en Brasil. Recuperaron terreno, pero lo frenamos en Ecuador, los tenemos cortitos en Venezuela, estamos resistiendo, no les va a ser fácil, y vamos a recuperar Brasil y Argentina en tiempos más cortos de lo que ellos hubieran imaginado. Por eso yo creo, humildemente, que cada uno puede hacer un pequeño operativo clamor que empiece en voz baja, que en lo que queda de abril sea en voz baja, en mayo levante un poco el tono,
y en junio sea una gritería infernal que a lo mejor tiene que ser en la Plaza de Mayo para que Cristina esté al frente, para que Cristina sea candidata y empecemos a transitar el camino lo más rápido posible, si logramos hacer respetar los tiempos institucionales, que es nuestra tarea, no la de los represores de Patricia Bullrich, sino la nuestra, hacer respetar los tiempos institucionales. En el 2019 Cristina ya no sea senadora, sino la presidenta de todos los argentinos. Muchas gracias, compañeros.